Listo, muy buenos días para todos chicos, me alegra verlos en clase el día de hoy y pues hoy vamos a empezar a desarrollar nuestro módulo como lo dijimos desde la clase anterior, ¿listo? Recuerden que ya la parte del taller de geografía se quedó pues hasta donde lo hicimos, ya terminamos nuestros mapas y esos me los tienen que entregar por favor al final del semestre cuando me entreguen el ensayo y la hoja de respuestas del módulo, ¿listo? Me van a hacer el favor, entonces, pues el día de hoy comenzamos con el módulo y pues la idea es que yo lo tengo aquí en pantalla. Listo, entonces solamente por el día de hoy lo vamos a compartir. La idea es que para las siguientes clases ustedes ya participen con sus propios módulos. ¿Listo? Entonces, para hoy teníamos la tarea de responder las 20 primeras preguntas de nuestro módulo, ¿cierto? Sí, profe. Listo, Julis, muy bien. Entonces ustedes pues sencillamente ya tienen en pantalla lo mismo que ya respondieron cuando estaban en clase, en su casa respondiendo las preguntas, ¿listo? Entonces vamos a iniciar rápidamente, pues mirando de qué se tratan esas preguntas, si las respondimos bien, si tienen dudas, comentarios, ¿listo? Entonces, uno por uno vamos a ir leyendo. Solamente vamos a leer las preguntas, ¿listo? Porque ustedes en casa ya debieron haber hecho el ejercicio de haber leído el texto y de haber pues hecho la comprensión de lectura, ¿listo? Entonces recordemos que el primer texto es un texto que nos habla sobre las colitas, que las colitas viene a ser una de las maneras como se originó el vallenato en nuestro país, ¿listo? Es como algo así como un enfrentamiento que hay entre dos artistas, acordeoneros, cantautores, etcétera. Y pues ellos, las colitas inicialmente eran esas reuniones que se tenían al final de las fiestas de la gente adinerada, ¿cierto? Entonces los trabajadores se iban en la parte de atrás y realizaban las colitas y pues ahí fue donde se popularizó el género, ¿listo? Entonces pues le voy a pedir el favor por acá. Yasmina, apágame tu micrófono, por favor. Ya voy. Ya lo hago. Listo, le voy a pedir el favor a Tania que nos lea la primera pregunta y ustedes me cuentan cómo les fue. Listo. Ay, no, pero me equivoqué. Así. Ya, listo. El autor introduce la cita de López Michelsen con el fin de representar la opinión de un conocedor del vallenato. Y A. Reforzar la tesis del principal del texto según la cual las colitas fueron divulgadoras del género. B. Señalar una posición discutible sobre el papel que desempeñaron las colitas en el origen del género. C. Legitimar la tesis principal del texto según la cual las colitas originaron el vallenato moderno. D. Convencer al lector de que las colitas fueron las únicas divulgadoras del vallenato moderno. Listo, ahí me van a hacer el favor en clase y me levantan la manito, pero la manito de Zoom. Levántenme la mano los que colocaron la A. Listo, Judith, Maidocen, bien. Los demás, chicos. Tania. Listo, levántenme la mano, bajen la hora y levántenme los que marcaron la B. John Fredis. Listo. Bajen la manito, por favor, y levántenla los que me marcaron la C. La C. ¿Y la D, quién la marcó? Listo, muy bien. Bueno, muy bien. Para las personas que marcaron la respuesta A, que es la primera, esa es la que tenemos como correcta, ¿listo? Y les explico por qué. Miren que los que me dicen que marcaron la D, que dicen que convencer al lector de que las colitas fueron las únicas divulgadoras del vallenato moderno, pues les voy a comentar
que no se trata de convencer, ¿listo? Porque no nos están convenciendo con el argumento. Lo que él está haciendo es, como nos lo dice la primera opción, reforzando la tesis principal en donde pues las colitas fueron las divulgadoras. Recuerden que en la D también nos dice que las colitas fueron la única manera como se divulgó el vallenato, y recuerden que no es cierto, porque también nos hablan de las piquerías, también nosotros hemos conocido, por ejemplo, el Festival Vallenato y otra cantidad de cosas que pues han ayudado a que se difunda, ¿cierto? Entonces no necesariamente tiene que ser la única divulgadora, ¿listo? Entonces, muy bien para los que me marcaron la A. Listo. Yasmín, ayúdame por favor con la segunda pregunta. Ya voy. El autor cita el verso, espera, el autor cita el verso de la gota fría para apoyar la idea de que los acordeoneros viajaban para asistir a diferentes Piquerías. finquerías, porque en este se hace referencia. Leo a un acordeonero que cantaba colitas llamadas Lorenzo Morales. B. Urumita, un pueblo famoso por la realización de colitas. C. Un acordeonero que se encontraba de paso por un pueblo. D. Urumita, un pueblo al cual iban los acordeoneros. Listo, levántenme la mano los que marcaron la A, por favor. Luz Helena, Dani, Andrés. Listo, márquenme por favor, bajen la manito, levántenla los que marcaron la B. Yasmín marcó la B, ¿quién más? Listo, bajen la manito y ahora levántenla los que marcaron la C. Listo, y bajen la manito y ahora levántenla los que marcaron la D. Bueno, Yasmín, levantaste la mano en 2. No sé si marcaste la D o la B. No, en la A. Listo, muy bien. Bueno, muy bien. Chicos, la respuesta en la segunda, miren que nos habla del verso de la gota fría, cuando está diciendo, acordate Moralito, de aquel día cuando estuviste en Urumita y no quisiste hacer parada, ¿sí? Le está haciendo como un reclamo. ¿Por qué? Porque en Urumita casi que era obligación pasar por Urumita a participar de las colitas o por lo menos a verlas, ¿listo? Entonces, la respuesta correcta en esta es la D. ¿Listo? Urumita, un pueblo que es famoso por la realización de colitas porque estamos reclamando que esa es, que es una parada obligatoria que se tiene que hacer si uno es acordeonero o cantautor y pasa por ahí, ¿listo? Entonces, para que corrijan esa respuesta, ¿listo? Muy bien. Bueno, aquí cambiamos de tema, ¿listo? Entonces, en las preguntas 3 y 4 nos están hablando un poco, ya los que hicieron el ejercicio en la casa saben, ¿cierto? Entonces, nos hablan sobre la democracia, de qué se trata la democracia, cuáles son, digamos, también esas falencias que la democracia tiene en general, y pues vamos a pasar entonces a la parte de las preguntas, ¿listo? Andrés, colabórame por favor leyendo la tercera pregunta. Listo, profe. La tercera, ¿sí? Correcto. Según el texto 3, ¿qué posiciones políticas se identifican como democracia? Como democráticas. A. Solo las posiciones políticas que no son extremistas. B. Las posiciones políticas más recientes históricamente. C.
la mayoría de posiciones políticas existentes y D, la totalidad de corrientes políticas posibles. ¿Cuál respuesta marcaron acá? Vamos a levantar la mano los que marcaron la A, por favor. Levanten la mano los que marcaron la B. Listo. Levanten la mano los que marcaron la C. Listo. Y levanten la mano los que marcaron la D. Listo, muy bien. Bueno, chicos, miren que según el texto, aquí nos están hablando del que tiene las tres I's, ¿cierto? Este que está acá. Listo. Y en esta parte del texto nos están hablando sobre la democracia. ¿Listo? Pero entonces miren que nos dicen que la democracia, pues, se encuentra inmersa en diferentes maneras de comprender la política. ¿Sí? Por ejemplo, los liberales hoy en día son demócratas, pero pues los conservadores también son demócratas y los socialistas también son demócratas y los comunistas también son demócratas. Los anarquistas también de alguna manera intentan darle poder al pueblo, ¿cierto? Inclusive, miren que nos dicen, hasta los fascistas. ¿Listo? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta, chicos? Que se le llama democracia al sistema político que pretende darle el poder de decisión al pueblo. ¿Listo? Que el que decida sea el pueblo. No importa si sus ideales son conservadores, liberales, extremistas o como sea, siempre y cuando esté contando con la opinión del pueblo en general, se le considera demócrata. ¿Listo? Entonces la respuesta de la tercera, para que la corrijan por favor, la tercera sería la D, porque nos están hablando de la totalidad de corrientes políticas posibles. ¿Listo? Casi que todas las corrientes políticas hoy en día lo único que buscan es ser aceptados por el pueblo y que el pueblo piense exactamente igual que ellos. Si ellos logran eso, pues son un partido político exitoso o una corriente política exitosa. ¿Listo? ¿Dudas con esa pregunta? Listo, muy bien. Le voy a pedir el favor a ver por aquí. A Laura. Laura, ayúdame a leer la pregunta número 4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se infiere del texto? Laura, tienes que leer las opciones, por favor. Sí, perdón. A. El votante medio no podía explicar en 5 minutos qué es la democracia. B. La mayoría de los votantes en los sistemas democráticos son ignorantes o incompetentes. C. Con la conversación corta con el votante medio cualquier persona se da cuenta de que la democracia no funciona. D. 5 minutos toma exponer el argumento básico contra la conveniencia del sistema político democrático. Listo, levanten la mano los que marcaron la A. Levanten la mano los que marcaron la B. Listo, bien, Yasmín, Tania. Levanten la mano los que marcaron la C. Muy bien. Y levanten la mano los que marcaron la D. Listo, chicos, muy bien. ¿Qué sucede entonces en este caso? Excelente para la mayoría porque tuvimos muy buena comprensión y la respuesta correcta efectivamente es la C. ¿Listo? ¿Qué es lo que dice el texto
del que nos están preguntando. Pues que lastimosamente, si nos pusieran a elegir entre 1 y 2, por ejemplo, entre ser demócratas o entre un presidente que fuera dictador, pareciera que todos quisiéramos siempre votar por la democracia. Pero si yo me sentara a hablar con alguno de ustedes y empezara a preguntarle por elementos básicos de la democracia, como por ejemplo, ¿qué es un referendo? ¿Qué es un plebiscito? ¿Qué es una consulta popular? Perdón. ¿Cuáles son los cargos que se eligen de manera popular? ¿Cuáles son los cargos que son electos por candidatos pues, que ya se encuentran en el poder, como por ejemplo el presidente, ¿cierto? ¿Qué cargos elige el presidente? Muchos de nosotros pues no sabemos ni siquiera que él es el que elige a los ministros, ¿cierto? De la estructura de la democracia realmente no sabemos mucho, pero si nos preguntaran pues pareciera que todo el mundo fuera demócrata, ¿no? Y como que siempre estamos en contra de los demás sistemas políticos, cuando realmente un sistema político no es que sea bueno o malo de por sí, sino que es bueno o malo según lo que hace, ¿sí? Recuerden que pues la mayoría de la gente hoy en día está en contra de las dictaduras, se podría decir. Pero les recuerdo que tuvimos en Colombia un hombre que se llamó Gustavo Rojas Pinilla, que fue una persona que llegó al poder por un golpe de Estado, que fue un dictador, ¿sí? Y que dentro de su ejercicio de gobierno, pues él, a pesar de que fue dictador y a pesar de que llegó al poder por un golpe de Estado, él fue el que le aprobó el derecho al voto a la mujer en Colombia, ¿sí? Él, por ejemplo, trajo la televisión y mejoró la radio que teníamos también en Colombia como sistema público. Él participó también en la construcción de muchas avenidas, como por ejemplo la Avenida de las Américas, ¿sí? Entonces, la cuestión es que no se trata de que ser dictador directamente sea malo o ser demócrata exactamente sea bueno, sino que pues tenemos que tener claro que depende de la persona que va a gobernar y pues como que no enaltecer tampoco tantísimo pues la democracia en la medida de que ni siquiera la conocemos, ¿listo? Entonces, primero la conocemos y después sí la defendemos. O si no, pues tenemos también que ser muy abiertos a otras posibilidades que no siempre son para estigmatizarlas. ¿Listo? Bueno, tenemos en las preguntas 5 y 6 un texto de 1984, ¿cierto? Entonces vamos a ir con la pregunta número 5. A ver, ¿quién me ayuda a leer por acá? John Fredis, ayúdame a leer la pregunta 5. Bueno, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es compatible con la política de partido? A. El pueblo debe mantenerse unido. B. La individualidad debe ser eliminada. C. El poder está en ser fiel a uno mismo. D. Un pueblo ignorante es más poderoso. Listo. ¿Cuál? Levanten la mano los que marcaron la A. Bien. Levanten la mano los que marcaron la B. Listo. Levanten la mano los que marcaron la C. Listo. Y levanten la mano los que marcaron la D. Listo, muy bien. Bueno, la respuesta correcta entonces en la quinta, muy bien para los que marcaron la C, listo. Y para los demás entonces les explico. Esta pregunta es un tema más un poquito como de comprensión de lectura. Porque miren que el texto lo que nos explica es cuáles son los ideales de un partido político totalitarista. ¿Sí? Un partido político que nos absorbe completamente en la sociedad. Entonces dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es compatible? ¿Sí? Cuando nos dicen incompatible es que no la permiten. ¿Qué dice, por ejemplo, la A? Que el pueblo debe mantenerse unido. No, pues esa sí la permiten, ¿sí? Porque inclusive un pueblo unido le sirve a un partido político. Digamos que la individualidad debe ser eliminada. No, esa también la comparten porque ellos también dicen que está primero la sociedad antes que el individuo.
¿Listo? Y la última dice, un pueblo ignorante es más poderoso. No, tampoco. ¿Listo? Porque sí hay como una razón de que un pueblo ignorante, pues lastimosamente es más pobre también, ¿cierto? La respuesta correcta es la C, porque decimos, el poder está en ser fiel a uno mismo. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Pues que el poder, cuando nosotros somos individualistas y cuando yo pienso en mí primero, antes que en el partido al que pertenezco, eso no le sirve al partido político, ¿sí? Porque el partido necesita personas que se entreguen 100% al partido sin importar cuáles sean las causas o las razones, ¿sí? Miren, por ejemplo, eso pasa mucho en Oriente Medio, donde por ejemplo, las personas se llaman kamikaze, son kamikaze, ¿cierto? Entonces están dispuestos inclusive a morir, a ser asesinados, pero no importa porque si yo muero, pero el partido sigue en pie, pues todo habrá valido la pena, ¿sí? Entonces la idea es que no haya lealtad hacia uno mismo, sino que antes de haber lealtad hacia uno mismo, lo primero que tiene que haber es lealtad hacia el partido. ¿Listo? Muy bien. A ver, por aquí le voy a pedir el favor a Dani. Dani, ayúdame a leer la 6. Dale, profe. ¿Sí me escuchas? Perfecto. La frase, figura una bota, ¿qué? Figúrate. Figúrate una bota aplastando un rostro humano insensatamente. Espérame. A. Explica los planes para el futuro del régimen. B. Ejemplifica las ideas transmitidas al pueblo. C. Expone el verdadero propósito del sistema del gobierno. D. Ilustra las condiciones de los ciudadanos bajo el régimen. Perdón. Listo, muy bien. Levanten la mano los que marcaron la A. Julis, Tania, muy bien. Chicos, hay personas que no me han levantado la mano en ningún momento y no sé por qué. ¿Listo? Para que por ahí participen un poquito porque la participación cuenta. Listo, márquenme, levanten la mano los que marcaron la B, por favor. Listo, levanten la mano los que marcaron la C. Bien, levanten la mano los que marcaron la D. Listo, bueno. Joriet, Luz Elena y Yasmín, excelente. Listo, la respuesta correcta entonces en esta pregunta es la D. ¿Listo? La respuesta correcta en la 6 es la D, porque miren que cuando nos dice, figúrate una bota como aplastando un rostro humano, ¿cierto? Lo que nos está haciendo es ilustrándonos, ilustrando una condición que propone el partido, ¿listo? Pero no se trata realmente de que eso sea lo que quieran hacer, ¿sí? Porque aunque de pronto hayan unas ideas represivas, de que de pronto no hay individualidad, de que de pronto no podemos hacer lo que queramos, sino que se tienen que tener en cuenta las intenciones del partido. Aunque estemos hablando de eso, de todas maneras a nadie le van a poner una bota en la cabeza, ¿sí? Entonces no es que exponga el verdadero propósito porque no se trata de eso, sino que solamente ilustra, ¿sí? Es como una ilustración, es como un dibujo que imita más o menos pues la represión que tienen contra nosotros, pero solamente es una ilustración, ¿listo? Muy bien, entonces la 6 decimos que es la D. Bien, vamos con las preguntas 7 y 8. ¿Listo? En este texto entonces Fray Pedro Aguado, que fue pues un misionero de la Nueva Granada, bueno, era español, pero llegó a la Nueva Granada, y él lo que hacía era como narrar un poco, escribir un poco de historia sobre los nativos. En nuestro continente, pues, escribió parte de este texto, tenía como un análisis, nos están haciendo un análisis del texto que escribió Fray Pedro Aguado. ¿Listo? Como les digo, ustedes ya analizaron el texto en casa y pues vamos a ver la parte de la pregunta. ¿Listo? Entonces,
Luz Elena. Luz Elena, ayúdame a leer la pregunta 7, por favor. De acuerdo con el texto, se puede afirmar que con la descripción de los indios de Ibagué, hecha por Agudo correspondiente a un periodo continente americano, pues presenta a los indígenas en una situación de salvajismo absoluto. B. El proceso de fundación de la ciudad colonial de Ibagué, pues es la dinámica de colonización consistía en fundar las ciudades y luego someter a etapa de conquista de los territorios que se anexarían a la colonia neogranadina, pues la descripción es parte del relato de una campaña militar. D. Un periodo histórico indeterminado, pues el texto que permita identificar el momento que corresponde a la descripción. Listo. Márquenme, por favor, las personas, levanten la mano las personas que marcaron la A. Bien, levántenme la mano, por favor, bájenla todos y levántenla ahora los que marcaron la B. Márquenme, por favor, las personas que marcaron la C. Listo. Y márquenme, por favor, las personas que marcaron la D. Listo, muy bien. Entonces, la respuesta correcta, pues efectivamente es la C. Listo, felicitaciones para las personas que lo marcaron correcto y les voy a explicar por qué. Miren que la respuesta C nos dice acá, la etapa de conquista de los territorios, que se anexarían a la colonia neogranadina, pues la descripción es parte de un relato de una campaña militar. Miren que acá en el mismo texto nos lo dicen. Dice, las narraciones de este texto están alrededor de la entrada de los colonizadores españoles en los territorios del Nuevo Mundo. Entonces ya estamos hablando de la conquista. El sometimiento de sus pobladores ancestrales, es decir, pues esa parte indígena que fue sometida, y la subsiguiente fundación de ciudades coloniales, pues miren que aquí más abajito nos habla de los soldados en los actuales territorios de Tolima. Aguado se refiere de esta manera a los indios de la región. Entonces miren que nos habla de ese contacto que tuvieron las campañas militares y los soldados como tal hacia la parte de la invasión indígena. ¿Listo? Bueno, muy bien. Chicos, dudas, preguntas, comentarios hasta acá. ¿Todo bien? Listo. Bueno, chicos, pónganme atención porque ya vamos bordeando un poco la clase. Entonces, sí quisiera preguntarles si hay dudas o comentarios. Mientras ustedes las piensan, les confirmo entonces, para la clase de hoy teníamos que tener al día las preguntas hasta la 20, ¿cierto? Y pues me van a hacer el favor y para la próxima semana, entonces vamos a tener las preguntas hasta la 40. ¿Listo? Miren que el tiempo no nos da para analizar todas las preguntas, pero alcanzamos a mirar algunas, ¿cierto? A mirar si hay dudas o comentarios. Les voy a pedir el favor, chicos, de que las personas que tengan dudas, ¿sí? La próxima clase me digan, profe, quiero que miremos la pregunta tal para que podamos analizarla con mayor profundidad. ¿Listo? O profe, esta pregunta no la he podido responder porque no le encuentro la respuesta. ¿Listo? Para que podamos ir revisando, aunque como les digo, la mayoría del texto que vamos a encontrar es comprensión de lectura. ¿Listo? Entonces solamente es que se fijen bien en esa parte de comprensión. ¿Listo?